Elija vivir para Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo, ¿cierto?, a cada uno de ustedes. Desde aquí de Chillán, ¿cierto?, su hermano en Vega quiere compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que se encuentra allí en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Como podemos ver, ¿cierto?, aquí la palabra del Señor nos está dando a elegir en una serie de alternativas. Pero en general podemos ver dos posiciones. Hoy en día vivimos en un mundo, ¿cierto?, donde se habla mucho del derecho de elegir, ¿cierto?, de las libertades, etcétera. Y algunas cosas son posibles elegirlas de entre muchas opciones o alternativas. Por ejemplo, nuestros jóvenes, ¿cierto?, cuando terminan su cuarto medio, ellos hablan, ¿cierto?, de elegir una carrera universitaria, otros prefieren irse a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Otros, ¿cierto?, hablan de elegir una pareja con la cual quieren casarse. Otros, ¿cierto?, hoy en día, ¿cierto?, podemos ver muchos candidatos a la presidencia y por lo tanto podemos elegir, ¿cierto?, el tipo de presidente que queremos tener para el país. Podemos elegir la ropa que queremos vestir, elegir el lugar donde queremos vivir e incluso hoy en día, algo que está muy de moda, se habla de elegir incluso la identidad de género. Y muchas elecciones que podemos hacer, ¿cierto?, pueden ser buenas, otras nos conducen al pecado. Sin embargo, en la vida espiritual, y es por eso que este mensaje es para la iglesia, en la vida espiritual solo existen dos opciones: o la vida eterna o la condenación eterna. No hay términos medios, no hay lugares intermedios. O elegimos vivir para Dios o vivir para este mundo de pecado, ¿cierto? Y por ello, ¿cierto?, este libro de Apocalipsis nos hace, nos da las opciones para, o nos exhorta, ¿cierto?, para definirnos en esta vida, el cómo vivir. Como decía, en la vida, ¿cierto?, la vida del creyente, existen solamente dos opciones. La Biblia nos muestra claramente que solo hay dos caminos para seguir en la vida. Una que conduce a la vida, ¿cierto?, y nosotros sabemos que ese camino se llama Jesucristo. Y otro que conduce a la muerte. Dios se lo dijo a Israel, por ejemplo, cuando lo sacó de Egipto. Allí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, allí Dios le dice a los israelitas: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque el deseo de Dios era que ninguno se perdiera y por lo tanto les da la posibilidad de poder elegir. También Josué, ¿cierto?, le dijo a Israel que solo existían dos caminos entre los cuales tenían que escoger. Esto lo encontramos en Josué en el capítulo 24, versículos 14 y 15, y dice: ahora pues, temed a Jehová. Primera recomendación, ¿cierto?, temed a Jehová y servirle con integridad, es decir, en santidad, ¿cierto?, y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Otra recomendación. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí Josué dice una declaración y él se define por Dios y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿cierto?, podemos ver que desde siempre el Señor nos está dando la posibilidad, ¿cierto? Primero fue al pueblo de Israel, hoy en día también nos da la posibilidad a nosotros de poder elegir qué camino seguir. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son, es decir, la gran mayoría. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto lo dijo el Señor, lo podemos encontrar allí en el Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Por lo tanto, estimados hermanos, estimados amigos, ¿cierto? En la vida solo hay dos caminos. El que conduce a la vida eterna y el otro camino, ¿cierto? El ancho, el espacioso, como dice aquí el texto que acabo de leer, ¿cierto? El que nos lleva al infierno. Y de manera similar, ¿cierto? Hay dos formas de vivir. O vivimos en la inmundicia y pecado de este mundo, o en santidad, como decía Josué, en integridad y verdad, ¿cierto? En santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debe meditar en qué camino nos encontramos, si estamos siguiendo el camino, ¿cierto? Si hemos tomado la decisión de servir a Dios o no. Y es necesario hacer este análisis interno de cada uno, porque, amados hermanos, Dios desaprueba los términos medios. No le gustan los términos medios. Dios, al contrario, aborrece los términos medios. Como lo hemos visto, solo existen dos caminos, ¿cierto?, que podemos escoger en esta vida. Sin embargo, si hay algo que a Dios desaprueba, ¿cierto?, son los términos medios. No podemos engañarnos, estimados hermanos, ¿cierto?, creyendo que podemos servirle a Dios y vivir para este mundo, ¿cierto? En la Biblia podemos ver cómo Dios desaprueba los términos medios. Lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, en el capítulo 7, versículo 8, cuando dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios veía la apostasía, ¿cierto?, de Israel como con desagrado, a tal punto que compara su adoración con comerse una torta cocida de un lado, pero cruda de la otra. Así de repulsivo era la condición espiritual que se encontraba, ¿cierto?, Israel. Que Dios nos ayude. También podemos ver cómo la tibieza, ¿cierto?, de la iglesia de la Odisea, la que se señala en Apocalipsis 3, versículo 15 al 16, desagradaba a Jesús. Dice allí: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, es decir, término medio, ¿cierto?, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si nos damos cuenta entonces, a través de todos estos versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿cierto?, Dios desea que nos decidamos. O somos fríos o calientes, ¿cierto?, o vivimos para Él o para el mundo, pero de ninguna manera podemos quedar en términos medios, es decir, ser tibios. Eso es algo que aborrece totalmente. Por tanto, es importante definirnos, estimados hermanos, en esta vida, ya sea para que seamos personas que realmente viven para Dios o viven para este mundo. Y, estimados hermanos, así como Josué, por ejemplo, le recomendaba al pueblo de Israel de seguir a Dios, también yo, estimado hermano, le recomiendo definirse por Dios, porque si usted se define por Dios, eso le va a traer vida eterna, y usted al final, cuando ya cumpla todo, ¿cierto?, dice la palabra de Dios de que usted va a tener galardón completo. Por eso Juan, en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, considerando que el tiempo de la segunda venida, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y hoy más que nunca lo podemos ver por todos los acontecimientos mundiales que están sucediendo, que están ocurriendo, que usted puede ver día tras día, cosas que no habían ocurrido, ¿cierto?, como hoy en día ocurre. Nos dice que es importante definirnos, de tal forma que aquel que es justo dice que tiene que practicar la justicia todavía y se guarda en santidad para Dios, pero aquellos que aman este mundo engañoso y perverso, ¿cierto?, entonces que practiquen el pecado que los arrastrará finalmente al infierno. Por eso, ¿cierto?, nuevamente lo vuelvo a leer: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Vemos que hoy en día que van a cambiar muchas leyes, amados hermanos, que va a cambiar la Constitución. No sabemos
cómo finalmente va a quedar, ¿cierto? Pero yo les recomiendo buscar a Dios, aunque las leyes sean contrarias, aunque la constitución sea negativa para el mundo cristiano, decídase servir a Dios. Es importante que todos nos definamos, ya que ya no es tiempo de estar vacilando entre dos pensamientos, o creyendo que podemos agradar a Dios yendo a la iglesia un día a la semana y participar del pecado el resto de nuestro tiempo. Como Elías le dijo a Israel, es momento de definirnos por Dios. Dice allí en 1 Reyes capítulo 18 versículo 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces nos advierte, Dios nos da la posibilidad de poder elegir. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos de la condenación, cierto, eterna que viene, y por eso hoy en día se predica el Evangelio. Y por eso todavía Dios no ha venido, porque el deseo es que todos, cierto, puedan conocer el Evangelio y todos tengan la posibilidad de aceptar a Jesús en sus corazones. Sin embargo, debemos estar conscientes que no podemos estar bien con Dios y continuar participando de las obras de este mundo. Por eso el libro de Apocalipsis, que ya lo leíamos, ¿cierto?, encontramos una exhortación a definirnos. O vivimos para Dios, santificándonos cada día más delante de su presencia, o si alguien prefiere más el mundo, entonces el injusto sea más injusto y el inmundo sea más inmundo, porque por sus pecados, cierto, finalmente perecerán. Entonces, mi estimado hermano, estimado amigo, elija bien, elija vivir para Dios, porque así usted, cierto, va a ser feliz por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y será hasta una nueva oportunidad.